Cordial saludo para usted en Cristo Jesús. Bienvenido a este nuevo tiempo que nos regala el Señor para meditar en su palabra, para hablar de sus pensamientos, de su gracia y amor por nosotros, de sus planes de bien para nuestras vidas. Quiero agradecer a todas las personas que desde muy temprano están conectadas en las redes sociales para disfrutar de este tiempo de comunión con Dios. Agradecemos por cada persona que ha ministrado en este tiempo para Dios, que ha entregado sus dones, sus talentos para servir al Señor y así poder llegar a muchas vidas. Recuerda, somos la Iglesia Cristiana de Reconciliación. Gracias por estar aquí pendiente en nuestra cuenta de Facebook y también a aquellos que nos miran a través de nuestra cuenta de YouTube, Iglesia Cristiana de Reconciliación. Así que bueno, bienvenidos todos. Agradecemos una vez más al Señor por sus bondades, por habernos traído hasta aquí. Infinitas gracias sean dadas a Dios. Quiero invitarte, como lo hago siempre, a que por favor, si tienes tu Biblia cerca, por favor, la abras en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 10. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, en el verso 10. Acerca tu Biblia, si no, acércate tú a tu Biblia, pero qué bueno que juntos podamos leer estos dos versos que hacen parte o en los cuales está sustentada la meditación de la palabra en este día. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 10, dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Y dice el verso 11, a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes una meditación titulada Gracia para los sufrientes. Lo repito, gracia para los sufrientes. En esta carta el apóstol Pablo escribe a los cristianos que sufren. Escribe a los cristianos. Pablo escribe su carta desde Roma, a la cual simbólicamente la llama Babilonia, y le escribe a los cristianos mayormente gentiles que están en Asia Menor. Los cristianos están atravesando momentos de hostilidad, momentos de acoso, gran persecución por causa de los romanos y también por causa de los griegos. Estos cristianos son malentendidos porque realmente su fe no alcanza a ser comprendida por las personas que les rodean. Son personas que son maltratados también y les toca aún en su propia tierra, muchos de ellos, vivir como peregrinos. Pedro hace referencia a ellos como aquellos que están en la dispersión, cristianos que están en la dispersión por todo el mundo, cristianos que sufren, cristianos que padecen a causa de su fe. Pedro le da instrucciones en esta carta, en esta primera carta que escribe a los creyentes de todo el mundo a los cuales pueda llegar este mensaje. Le escribe dándole instrucciones de cómo deben vivir los creyentes y cómo deben afrontar también los sufrimientos. No es fácil cuando atravesamos por momentos, por tiempos de sufrimientos, pero el apóstol Pedro quiere decirle una vez más y recordarle a los cristianos y a sus dirigentes, a cada creyente y a sus dirigentes, cómo se deben afrontar estos momentos. Les recuerda que en cuanto a Dios deben vivir sometidos a Dios y siempre en una actitud de humillación delante del Señor. Que en cuanto a su prójimo deben vivir sometidos los unos a los otros, pero que también recuerden que hay un enemigo, el cual es Satanás, el cual anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Satanás tratará en medio del sufrimiento, en medio de los padecimientos, tratar de destruir, tratar de acabar con la vida y aún con el alma de cada persona, tratar de destruirlo y separarlo por completo de Dios. También el apóstol Pedro quiere recordarle a cada creyente que en cuanto a sí mismo, en cuanto a su parte emocional, en cuanto a su alma, no olviden depositar y echar, es la palabra que utiliza el apóstol Pedro, que debemos echar, que los creyentes en medio del sufrimiento deben echar toda su ansiedad sobre Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de cada uno de ellos.
Es un tiempo difícil, el padecimiento, el sufrimiento, lo que estaban atravesando los creyentes en ese momento, a los cuales Pedro escribía, no era una situación fácil, así como cuando nosotros, o en este momento, en este tiempo, en el cual la vida de los creyentes y aún la vida de muchas personas está atravesando por momentos de padecimiento. Dios tiene una palabra para los creyentes que sufren. A través del apóstol Pedro, Dios tiene una palabra para ellos. Dios quiere ministrar a la vida de los que sufren. Y es lo mismo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios está usando a muchas personas para hablar de su palabra y para ministrar la vida de los que sufren. No podemos ocultar que son tiempos de muchos sufrimientos para muchas personas o tal vez para todos, en muchos aspectos, en la parte de la salud, en la parte de las pérdidas de vidas humanas, en la parte laboral, en la parte de la economía, aún en la parte de las relaciones que se están deteriorando dentro del hogar y muchas otras cosas más. Son tiempos de sufrimientos, pero Dios a través del apóstol Pedro tiene una palabra para los creyentes que sufren, y por eso hemos titulado este mensaje Gracia para los sufrientes. Los últimos versos de esta carta del apóstol Pedro para los creyentes en la dispersión, como él los llama, son unas palabras donde Dios, a través de su Espíritu Santo, quiere responder muchas preguntas que nosotros nos hacemos sobre el padecimiento. Dios quiere obrar en nuestra vida, pero también quiere ministrar nuestro corazón a través de esta palabra que le está dando a los creyentes a través del apóstol Pedro. Los últimos versos son respuestas a preguntas que los cristianos nos hacemos cuando sufrimos. Son respuestas que sin duda iban a ministrar el corazón de la iglesia y de los creyentes donde quiera que esta palabra pudiese llegar, así como ha de ministrar nuestra vida hoy, porque es la palabra de Dios, porque es la palabra del Señor para aquellos que sufren, para aquellos que padecen. Hay muchos pensamientos y muchas preguntas, y tal vez son pensamientos que llegan al corazón, pensamientos que llegan a la mente, que se apoderan de la vida en cuanto al sufrimiento. Y una de las cosas que se piensa durante el sufrimiento es que ese sufrimiento nunca acabará. Y seguramente era el pensamiento en el corazón de muchos cristianos, en la mente de muchos cristianos, cuando sufrían o cuando sufrimos, tal vez pensamos que ese sufrimiento va a ser eterno, que nunca acabará. Pedro le dice a los creyentes, le escribe el Espíritu Santo a través de él, que ese sufrimiento será por poco tiempo. Dice el apóstol Pedro que después de padecer un poco de tiempo, el sufrimiento será un poco de tiempo, que no será eterno, que no será para siempre. Pedro mismo habla de que él había sido partícipe de la persecución y también había sido testigo, de los padecimientos de Cristo. Pero el sufrimiento no será para siempre. Tiene una palabra para los creyentes en medio de sus luchas, en medio de la persecución, en medio del dolor. El padecimiento no será para siempre, porque después de ese padecimiento habrá algo que Dios hará, que no terminará su vida ahí en el sufrimiento, que no será para siempre, que esto acabará. No estarán ahí para siempre. Y les recuerda que cada creyente tiene un llamado a una gloria eterna en medio de los sufrimientos temporales. Que los sufrimientos serán temporales, pero que la gloria que vendrá después de ese padecimiento será una gloria eterna. Que ese sufrimiento dejará una profunda huella de bendición, de gracia y favor de Dios en cada vida, en cada cristiano que sufre y padece por amor del Señor. Entonces eso es una pregunta que nos hacemos, o un pensamiento que llega a nuestra vida creyendo que ese sufrimiento nunca acabará. La buena noticia a través del apóstol Pedro es que él nos dice que ese padecimiento será por un poco de tiempo, que habrá un después de ese padecimiento, que ese padecimiento acabará
A los que creen que su padecimiento será para siempre, Dios les dice, esto acabará, será solo un poco de tiempo. De tal manera que esto debe alentar los corazones, debe alentar nuestras vidas, porque Dios nos dice que será solo un poco de tiempo. En nuestros padecimientos, en las situaciones que estamos viviendo, el Señor en este tiempo nos dice, hey, espera, esto será solo un poco de tiempo. Esto tendrá fin, esto tendrá caducidad, esto terminará, no estará ahí para siempre. Otro pensamiento que tal vez nos invade cuando atravesamos momentos de sufrimiento es que creemos que ahora el sufrimiento acabará con nosotros. Y la respuesta de Dios, a través del apóstol Pedro, es que esta situación no nos destruirá. De ninguna manera nos destruirá. Que habrá algo después de todo esto. Y la pregunta tal vez en medio de todo es, ¿será que algún día volveremos a ser como antes? Pero la respuesta está ahí en el texto que hemos leído. Este no es el final. Este no es el final para ustedes. No es el final. Esta situación no los destruirá. El sufrimiento por el cual están pasando, les dice Pedro, no los destruirá. Esto no acabará con ustedes de ninguna manera. Es solo una etapa, pero esto no los destruirá. Les recuerda que para participar de su gloria, tenemos que también participar de sus padecimientos. El mismo Pedro era un hombre que había estado muchas veces al borde de la muerte y que había sufrido muchos padecimientos por causa de Jesús. Así que él tiene toda la autoridad para hablarle a los creyentes en la dispersión. Tiene toda la autoridad para recordarles y decirles, este sufrimiento no acabará con ustedes. Su vida no termina aquí. Su historia no termina aquí. Y hay otro pensamiento que también nos invade cuando llega el sufrimiento. Y es cuando pensamos que ese sufrimiento que estamos atravesando es una prueba de que Dios ha acabado su relación con nosotros. Cuando pensamos que ese sufrimiento, que ese padecimiento que estamos atravesando es porque ya Dios no está, ni estará presente, que se ha marchado muy lejos de nuestra vida. Y el texto que hemos leído, estos 2 versos que hemos leído, es una respuesta también para eso. Porque tal vez nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de los padecimientos? Y lo que nos dice el texto y lo que nos hace entender el texto es que Dios tiene el control del sufrimiento. Que hay propósito en todo este sufrimiento al cual nosotros no le encontramos ahora mismo sentido. Que Dios sigue presente a pesar del sufrimiento, porque quizás nosotros llegamos a creer que en los momentos de sufrimiento Dios no está, que Dios se ha marchado, que Dios se ha ido, o que tal vez Dios nos ha dado la espalda. Por eso dice el texto que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, hay un después. Después de todo eso se manifestará una vez más el Dios de toda gracia, el Dios que tiene el control de toda la situación, pero será después de un poco de padecimiento, porque Dios tiene el control. El Dios de toda gracia, el Dios de todo favor inmerecido en nuestra vida, el Dios que nos ha traído hasta aquí, el Dios que ha hecho tantas cosas por pura gracia en nuestra vida, después de todo este padecimiento, después de un poco de tiempo de aflicción, Él se manifestará. Y qué buena noticia para el creyente, para los creyentes sufrientes, en ese tiempo y también en este momento para nosotros. Todo este padecimiento algún día acabará, pronto acabará, le dice el Señor a los creyentes a través de Pedro. Esto será solo un poco de tiempo, esto tiene fecha de vencimiento, esto tiene caducidad, esto no lo va a acompañar por siempre, pero también les dice, esto no va a acabar con ustedes, esto es solamente parte de un plan donde Dios va a mostrar su gloria, y es una muestra también de que el Dios Todopoderoso estará presente en cada instante, en cada momento de nuestra vida. El Dios de toda gracia hará cosas inmensas a favor de los creyentes sufrientes. Después de un poco de tiempo, Él
se manifestará. Una vez más, el Dios de toda gracia se manifestará con su gran bondad y sorprendería a los creyentes con bendiciones que no merecían, así como nos lo está diciendo a nosotros hoy. Su gracia inmensa se manifestará después de todo este sufrimiento, después de todo este padecimiento. Su gracia, la gracia que nos ha acompañado siempre, se manifestará para gloria de su nombre. Pero ¿qué es lo que hará el Dios de toda gracia? Lo que hará el Dios de toda gracia será impresionante a favor de los creyentes sufrientes. Por eso hay gracia para los sufrientes. Gracias para los cristianos que padecen. Gracias para los que atraviesan por este tiempo de sufrimiento y se aferran totalmente a Dios en su esperanza. Lo que hará el Dios de toda gracia es que, dice la Escritura, que el mismo Dios, el Dios de toda gracia, Él mismo, no otro, o sea, Él lo hará. Y esto está mostrando presencia, está mostrando soberanía, está mostrando amor, está mostrando el control y el inmenso amor que Dios tiene a favor de sus hijos a pesar del sufrimiento y de los padecimientos. Dios no nos abandona en medio del sufrimiento, no nos deja. Y Dios tiene planes con todo esto. Hay algo que está planeando Dios en medio de toda esta situación que está viviendo el mundo entero, que está viviendo toda la tierra. Las cosas, las situaciones que estamos viviendo nosotros, la está viviendo mucha gente alrededor del mundo. Pero Dios dice, será poco tiempo, esto tiene final, esto tiene fecha de caducidad, esto no va a acabar con ustedes. Yo no me he ido, yo sigo estando aquí. Manifestaré mi gracia para con ustedes. Manifestaré mi gracia para con aquellos que han confiado en mí. Dios hará un cambio inmenso en nuestras vidas, así como lo prometió a través del apóstol Pedro a los creyentes de su época. ¿Qué va a hacer el Dios de toda gracia? Lo primero que leímos es que el mismo Dios los restaurará. Y esta idea de que Dios los restauraría denota la reparación de un objeto deteriorado por el uso y que es aplicable a aquellos que han sido golpeados duramente en la batalla. Este tiempo de pandemia ha golpeado a mucha gente. De una u otra manera ha golpeado a muchos. Pero lo que Dios dice es que después de un poco de tiempo, Él los restaurará. Es decir, que aquellos que han sido golpeados, que aquellos que han sido maltrechos en medio de la batalla, en medio del padecimiento, Dios hará algo impresionante. Dios los va a restaurar. Y tal vez no alcanzamos a imaginarnos cómo lo hace Dios cuando el corazón está hecho pedazos. Pero eso es algo que tienes que dejarle a Dios. Él lo promete. Él dice que después de este padecimiento que has atravesado, Él mismo te va a restaurar. Sí, es lo que dice Él. Esta idea de restaurar tiene que ver, es la misma idea, es la misma palabra que se usa para cuando se remiendan las redes. Una red que día tras día ha ido a la batalla en las faenas de pesca, golpeada, tal vez herida en medio de esas faenas, pero llega el momento en que aquel que la usa comienza a remendarla y comienza a restaurarla y ella queda nuevamente apta para su labor. Dios dice que después de un poco de tiempo, que después de tu padecimiento, Él mismo te restaurará. Qué buena noticia para los creyentes que sufren. Hay gracia para los que sufren. Hay gracia para los que están atravesando por momentos de padecimiento. Esto de restaurar tiene la idea de arreglar los desperfectos que ha sufrido una obra de arte u una obra maestra. Porque eso es tu vida para Dios. Y en medio de toda esta batalla, quizás se han manifestado desperfectos en tu vida, pero todo este padecimiento en nuestras vidas ha llegado también para que en su momento Dios restaure y Dios comience a arreglar todos aquellos desperfectos que se han manifestado en nosotros a través de la batalla del sufrimiento. El restaurar tiene que ver también como que una cosa vuelva a ser colocada en el estado de estimación que antes tenía. Mucha gente ha sido
duramente golpeada. Pero sabes que lo que va a hacer Dios a través de todo esto es que Él nos va a volver al lugar de estima de antes. Dios va a hacer cosas impresionantes con gente que piensan que lo han perdido todo. Pero Dios va a hacer una obra de restauración impresionante en tu vida laboral. Recuerda este tiempo y recuerda esta palabra que Dios nos está dando en este día. Dios va a hacer algo impresionante. Dios va a restaurar la vida laboral. Dios va a restaurar familias. Dios va a restaurar ministerios. Dios va a restaurar cosas impresionantes. Dios va a restaurar muchas cosas que nosotros creíamos perdidas, que creíamos que jamás podían ser restauradas. Eso lo va a hacer Dios después de este tiempo de padecimiento. Cuando hablamos de restaurar, siempre se habla no solamente de algo que vuelve a tener la condición anterior, sino de algo que vuelve a ser mejor. Cuando Dios restaura, siempre Dios tiene en mente de que eso que se restaura pueda ser mejor que antes. Dios, cuando restauró a Job, le dio el doble de lo que tenía. Y restauró su vida de tal manera que la gracia que se manifestó en él fue mucho mayor que lo primero, después del dolor, después del sufrimiento. Cuando Dios ordenaba restituir en la ley, ordenaba que se hiciese muchas veces más y que se diese tal vez 4 veces más, como lo decía Zaqueo en el Nuevo Testamento, al referirse a aquellos a los que podía haber defraudado. Porque Dios tiene en mente no solamente que vuelvas a la condición anterior, sino que seas mucho mejor. Esa es la restauración que Dios quiere hacer. Cuando Dios habla de la restauración de los muros de Jerusalén, está hablando de una restauración y de unos muros donde se manifiesta una mayor gloria. Cuando se hablaba de la restauración del nombre del difunto, como en el caso del libro de Ruth, la restauración que hizo Dios a favor del hijo que había perdido Noemí fue mucho mayor, puesto que vino después la descendencia del Mesías. Cuando sufrimos, pensamos que esto acabará con nosotros, o pensamos que este sufrimiento nunca acabará, o pensamos que Dios se ha ido. Pero esta palabra nos está diciendo que Dios está presente y que después de este padecimiento, Él, el mismo Dios, el Dios de toda gracia, hará una obra de restauración impresionante, como nunca antes lo has experimentado en tu vida. Lo que Dios, el Dios de toda gracia, también hará es que después de todo este padecimiento, Él los hará fuertes. Es decir, los consolidará. Y esto lleva a la idea de asegurar bien la colocación de un objeto en un lugar. Dios nos hará fuertes. Dios nos dará una fortaleza que nunca antes habíamos experimentado a través de todo este proceso de padecimiento. Esto de que Dios nos hará fuertes tiene que ver con darnos una gran resistencia, con darnos una gran fuerza. Esto tiene que ver también en el aspecto de consolidar. Cuando algo adquiere una gran firmeza, y sabes, muchos de nosotros hemos vivido y hemos atravesado durante todo este proceso momentos de debilidad. Pero lo que Dios hará después de todo esto, si podemos resistir aferrados a Él, es que Él nos dará una firmeza y una solidez que nunca antes habíamos experimentado. Nos dará una fuerza que nunca antes. Él nos llenará de fuerza y de un vigor que no habíamos experimentado. Él cambiará nuestra condición a una condición que antes no habíamos tenido. Nos cambiará esa condición de debilidad, nos cambiará una condición de fortaleza. Él los hará fuertes. Esa es la gracia que se manifiesta en los cristianos, en los que sufren. Gracia para los sufrientes. Lo otro que dice el apóstol Pedro, la promesa de Dios, después de todo este tiempo, después de este poco tiempo de padecimiento, que un día terminará, que tiene fecha de caducidad, que ya Dios le ha colocado la fecha de caducidad,
lo que dice el apóstol Pedro es que Dios los hará firmes. ¿Y firmes por qué? Porque ya no se dejarán llevar por las dudas ni las vacilaciones. Alguien que tiene firmeza es una persona que no se deja doblegar por las adversidades. A través de todos estos procesos, Dios está levantando personas que no se dejarán doblegar por las adversidades. Personas que no cederán ante las influencias negativas. Estamos en un proceso de dura batalla, pero también Dios a través de todo esto levantará, luego hará personas y levantará personas que no se doblarán por falta de apoyo, que a pesar de la falta de apoyo seguirán firmes y que no se dejarán dominar ni se dejarán abatir. El Dios de toda gracia los restaurará, los hará fuertes, pero también los hará firmes, y también les dice que los hará estables. Es decir, el mismo Dios los cimentará y los colocará en un lugar inconmovible. Tiene que ver con algo que permanece en un lugar durante mucho tiempo. Después de este padecimiento, Dios levantará gente estable, gente que recupera o mantiene el equilibrio, gente que no se dejará llevar por el desánimo, gente que será estable como una casa que se ha fundamentado sobre la roca, sobre la cual con ímpetu vienen las tempestades, vienen los ríos, vienen las aguas, pero ella permanece porque está fundamentada, porque está estable sobre la roca. ¿Y cómo lo hará Dios? Es por eso que dice el verso 11, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos, porque Dios lo hará por su poder. No perdamos de vista que Dios es todopoderoso y que Él puede hacer lo que nosotros creemos que es imposible. Y lo hará por su poder, pero también lo hará para su gloria, por el gran amor que nos tiene. Dios quiere hacer esta gran obra en nuestras vidas. Después de un poco de tiempo de padecimiento, Él nos restaurará. Él restaurará tu vida seguramente. Él te hará fuerte, Él nos hará fuertes, nos hará firmes, nos hará estables. Todo será para su gloria y para su poder. Dios está preparando cosas impresionantes para hacer en nuestras vidas. Después de un poco de tiempo de padecimiento, tal vez nosotros hubiésemos querido decirle a Pedro, ¿por qué escribiste eso? ¿Por qué después de un poco de tiempo de padecimiento? ¿Por qué el padecimiento? Es necesario para que sea manifiesta también la gloria eterna de Dios en nosotros. Cosas maravillosas, cosas impresionantes está preparando Dios para aquellos que sufren. El mismo Dios, el Dios de toda gracia, Él lo hará por su gran amor, por su gran poder y también para su gloria. Hay gracia para los sufrientes de parte de Dios. El Señor te bendiga. Y si esta palabra ha sido de edificación para tu vida, te ruego que la compartas con alguien. Alguien la necesita. Hay alguien que sufre, pero que necesita conocer de la esperanza y de lo que hará el Dios de toda gracia en su vida. Hay gracia para los sufrientes. El Señor te bendiga hoy y siempre, una vez más.